¿Qué tal? Bienvenidos, un gusto estar nuevamente con ustedes en un video más de nuestro canal de pruebas psicológicas. El día de hoy con un invitado muy especial que está desde la ciudad de Guadalajara, pero que como siempre es un gusto que podamos compartir estos momentos, aunque sea como videollamada. Pero bueno, está con nosotros el maestro Raimundo Calderón Sánchez. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Liliana, con mucho gusto de saludarte, con un agradecimiento particular por esta amabilísima invitación que me haces a través de Vesalius y con mucho gusto de estar aquí con todas las personas que en su momento nos den la oportunidad de estarnos viendo y escuchando. Muchas gracias, maestro. Y para aquellos que no conocen al maestro Calderón, bueno, ya él tiene una trayectoria impresionante en la parte de psicólogo, en la parte de la área de psicología, sobre todo en temas universitarios y toda esta formación que es muy importante por la parte de educación. Pero, maestro, platíquele a todos nuestros seguidores de YouTube un poquito de su experiencia para que también lo vayan conociendo aquellos que no lo conozcan. Muchas gracias, Lili. Yo creo que algo que es importante comentarles es rápidamente cómo surge esta alineación a los temas de la educación. Yo creo que para muchos de los que trabajamos en instituciones educativas, nos hayamos formado no como maestros, es importante notar que somos quienes contribuimos a procesos educativos adecuados. Y yo en 1995 inicié con esta afortunadísima experiencia trabajando en instituciones educativas, digamos, a nivel de bachillerato y a nivel de licenciatura. Y tuve la oportunidad a través de estos prácticamente 27 años de ir aprendiendo cosas centrales relacionadas con la educación. Sabemos que la educación es una de las actividades más complicadas que desarrollamos en nuestra vida. Nosotros podemos hacer un análisis inclusive de nuestra propia educación y eso, Lili, nos ayuda muchísimo a darnos cuenta hasta dónde contamos o no con habilidades para poder favorecer en instituciones que se dedican a la educación de cualquier forma, puede ser de una manera directa, de una manera indirecta, para que en su momento nos demos cuenta de qué es lo que tenemos que incorporar o qué es lo que ya tenemos que podemos usar de una forma favorable. A la vuelta de 27 años tuve la oportunidad de trabajar en 3 diferentes universidades, tuve la oportunidad inclusive, gracias a Dios, de tener digamos, el gran favor de conocer instituciones educativas de otros países e inclusive en su momento de tener bajo mi responsabilidad una presidencia a nivel nacional a propósito de la psicología, que es mi carrera, y que tiene como principal objetivo precisamente la enseñanza y la investigación, que son dos elementos centrales en los procesos de educación. Eso es parte de la historia que me he venido construyendo y por supuesto, soy padre de familia y evidentemente que los temas de la educación no solamente tienen que ver con las instituciones educativas. Si yo aprendo cómo hacerlo desde mis características personales, esto se puede extender a una cantidad impresionante de personas, Lili. Sí, es correcto. O sea, definitivamente que partiendo de lo que bien comenta de la educación, que ahorita le quiero hacer una pregunta respecto a eso, pero que bueno, el motivo justamente de que usted está acá tiene que ver con esto, con todas las situaciones de pronto en la educación que hemos estado observando, desafortunadamente después de la pandemia, ¿no? Que se vinieron generando, a lo mejor ya había antes, pero después de pandemia, como que las instituciones han estado un poquito con algunas dificultades desde temas de acoso, temas de ideación suicida, temas de, vaya, este tema de adicciones y demás. Entonces, bueno, obviamente Besalios preocupados por estos temas es que dijimos, ¿quién mejor que el maestro Raimundo Calderón como para poderlo, que pudiera apoyarnos en esta parte y poder formar también? Al final, ahorita tocó un tema importante que es el tema de la educación y yo creo que es importante hacer esa diferencia, ¿no? Entre lo que es educar y lo que es educación. No sé qué me pueda platicar respecto a eso. ¿Qué opina usted? Muchísimas gracias. Mira, yo creo que algo que es importante, ustedes ya lo han venido haciendo, Vesalius ya tiene más de 20 años trabajando en temas relacionados con la educación, y yo creo que algo que es muy importante reconocer es esta alineación o este alineamiento a la medición de las personas a través de la psicometría. Yo creo que esto es bien importante, pero unido a esto, el tema de que tengamos en nuestro personal, sobre todo en las instituciones a las que nos interesa saber quién en su momento está acudiendo a nosotros por nuestro producto o dentro de nuestro propio personal, la importancia de tener la gente preparada para atender aquello que en su momento los instrumentos ecométricos nos midan como algo que no sea lo más adecuado. Y como tú bien dices, el tema de educación es un tema que nos ayuda mucho. Regularmente las instituciones lo llaman o lo llamamos capacitación y a veces confundimos un poco el tema de instrucción con educación, aunque la instrucción es una parte de la educación,
no es la educación, que es un concepto mucho más amplio. Vale la pena que reconozcamos y que recordemos además quienes hemos tenido la oportunidad de meternos hasta líneas de investigación sobre conceptos, como el caso de la investigación, digamos, profunda desde psicología, y que tiene que ver con la educación como un elemento que regularmente se utiliza para favorecer el aprendizaje de la vida para la vida. Hay muchas líneas que en su momento se pueden ir tomando, por supuesto, pero esta es la más importante. De ahí que tengamos nosotros habilidades directivas, por ejemplo, como el autoconocimiento, darnos una idea de si nosotros, cuando fuimos educados o cuando estamos siendo educados, o inclusive hoy, porque la educación no termina, que estamos siendo educados a través de la televisión, a través de los Los conciertos, a través medios, del redes trabajo, sociales. realmente nos está sucediendo este tema de ir aprendiendo de la vida para la vida, que yo creo que es algo central. Y en los procesos educativos, regularmente nos estamos focalizando mucho en lo que va a ser como consecuencia de la persona. Y esto, Lili, desafortunadamente, es centrarnos demasiado en la conducta y dejamos de lado temas que tienen que ver con la inteligencia y temas que tienen que ver con los sentimientos. Y nos enfocamos mucho en la conducta. Por eso, tan importante hacer mediciones que nos permitan saber con claridad qué es lo que en su momento necesitamos para implementarlo poco a poco a través precisamente de la educación. Y me parece que en ese sentido contar con algunas habilidades, pues es súper necesario, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, de hecho, bueno, como bien lo comenta, en cuanto a pruebas, nosotros como Besalio siempre hablamos del tema de prevenir, ¿no? Que las pruebas las pensamos mucho para detectar, pero como instituciones educativas a veces no lo vemos como algo que nos sirve para prevenir situaciones de diferentes índoles, ¿no? Pero yo creo que el trabajo más difícil, y por eso se lo pregunto a usted que también fue director y que estuvo a cargo de instituciones tan importantes, yo creo que lo más difícil es cómo esas habilidades como directivo, esa responsabilidad que se tiene también sobre no nada más alumnos, sino profesores, toda una institución que de pronto el peso cae y que a veces no se sabe cómo eh, no sé, cómo tomar decisiones o de pronto cómo trabajar sobre estos temas, ¿no? Que hablábamos. Creo que el autoconocimiento, como lo mencionaba, es muy importante. Sí hay procesos como toda institución, pero a veces también hay esa parte, ¿no? Recuerdo experiencias donde había directivos que hasta que sucedía algo dentro de sus escuelas decían, es que como no lo vi, es que tal, ¿no? Claro, Entonces, creo que claro. esta parte de habilidades, por eso la conferencia está muy enfocada a esas habilidades. Es vital poderlas conocer y que usted también pueda dotar mucho de estas herramientas que desde su experiencia también ha ido desarrollando. Pero, ¿qué otras áreas prioritarias como director cree usted que se deban de tener para, sobre todo para estos temas? Yo creo que algo que es muy importante y partiendo de mi comentario inicial que tiene que ver con el concepto de educación, es que nosotros alcancemos a distinguir de manera clara qué es lo que en su momento a las personas con las que estamos trabajando de manera cotidiana o aquellas que pretendemos generar un aprendizaje que estamos educando, usan como base para sus prioridades, para tomar decisiones. Esto tiene que ver, por ejemplo, con nuestras o sus necesidades o tiene que ver con sus gustos. Hay que recordar que México o que Latinoamérica, en el ejemplo claro de la alimentación, regularmente comemos más lo que nos gusta que lo que necesitamos. Si esto es un ejemplo claro, nosotros pudiéramos pensar que una cantidad muy importante de enfermedades, ante solamente darle prioridad a lo que nos gusta, pues se puede presentar como consecuencia de que no es lo que nuestro cuerpo necesita. Esto me parece que sucede en muchas áreas, no solamente en el tema de la alimentación, sino, por ejemplo, la toma de decisiones. Habría que reflexionar, por ejemplo, si nosotros, jóvenes o nosotros, que ya no somos tan jóvenes, regularmente tendemos mucho hacia el entretenimiento porque es algo que nos proporciona alegría y confundimos con mucha frecuencia la alegría con la felicidad. Y hay ocasiones en que por gusto estamos adquiriendo una serie de cosas que no necesariamente forman parte, digamos, de un elemento central y que eso es lo que nos provoca en su momento tomar decisiones que no son las más adecuadas. Yo tendría que decirlo después, como bien lo comentaste, de estar dirigiendo algunas instituciones, en el caso de Guadalajara, una universidad nacional e internacional, y tener la oportunidad de haber tenido contacto con personajes de la psicología, personajes de la educación a nivel internacional, todos coincidíamos en que de pronto el proceso educativo tiene que focalizar al ser humano o a la persona en el desarrollo humano y no solamente en este tema de la inteligencia emocional que ha sonado tanto, pero que desafortunadamente no responde a situaciones tan claras como pueden ser procesos educativos. Y precisamente a través de la educación se logra
entre otras cosas, promover el desarrollo humano. Lo que un director debe de hacer en una institución, lo que un coordinador, lo que un jefe de área debe de hacer, es antes que nada tener conocimientos personales de lo que en su momento importa, lo que es la educación, para empezar a actuarla y entonces ser uno de los principales testimonios del proceso de educación que en su momento se está generando. Nos vamos a dar cuenta que hay varias líneas que en su momento se pueden seguir. Yo creo, Lili, que la más importante es la personal, dando testimonio de que efectivamente lo que nosotros pretendemos educar es algo que estamos permanentemente viviendo. De ahí la importancia de conocernos a fondo. Sí, sí, sí. Y sobre todo ahorita con este tema del acoso escolar, yo creo que quiero meterme un poquito en ese tema. Quiero conocer su punto de vista sobre esto que está sucediendo a nivel nacional, porque definitivamente es a nivel nacional, a mayores o menores escalas. Pero como estas habilidades, o sea, en base a las habilidades, en base a los perfiles que también debería de tener un educador, pero también, ¿usted qué opina sobre este tema? O sea, cómo se hacía hace años, cómo se trabajaba hace años, no es igual ahorita lo que están manejando los estudiantes. Las generaciones obviamente han cambiado, pero ¿cómo impacta obviamente o como directivo, qué habrá que modificar o qué habrá que cambiar o qué consejo le daría usted a lo mejor a un docente, a un directivo que pudiera estar escuchando esta entrevista y que diga, bueno, me encuentro ante esta situación? De hecho, hace poco también había maestros que me decían, es que la ideación suicida, o sea, ¿qué hago? ¿No? De pronto no sé qué hacer ante esas problemáticas. No sé qué consejo les pudiera dar, así muy breve. Yo creo, Lili, que lo más importante es que tengamos una base sobre la cual hacer el análisis, porque, repito, le damos tanta importancia a la conducta que dejamos de ver qué es lo que la causa. Por ejemplo, el acoso escolar no es más que una manifestación de la violencia. Y mientras nosotros no entendamos qué significa la violencia, qué es la violencia, va a ser muy complicado que realmente encontremos los cómo, que además nos preguntamos los mexicanos y las mexicanas con mucha frecuencia los cómo, porque creo que nos cuesta más trabajo pensar y sentir. Buscamos siempre, repito, el tema de la conducta. Entonces, primero hay que aclarar que el acoso escolar es consecuencia de la violencia. La violencia que se ejerce contra los niños, que se ejerce contra las mujeres, que se ejerce contra personas de la tercera edad, es la misma violencia. Y sin embargo, nos enfocamos en a qué grupos es a los que más se violenta. Esto me parece que es un gran problema porque entonces los cómo no aparecen, porque el cómo verdadero y el cómo real es el manejo de la violencia. Y hay que entender, esto dicho inclusive por UNICEF y por la Organización de Naciones Unidas a nivel mundial, existen tres diferentes conductas que son las que manifiestan la violencia. Nosotros en México estamos acostumbrados a pensar en tres fundamentalmente, que es el grito, que es el golpe y que es el silencio violento. Pero hay otras 10 conductas que en su momento reflejan temas relacionados con la violencia. Habrá que ver hasta dónde las instituciones, tanto educativas como no educativas, relacionan a sus trabajadores o relacionan a sus estudiantes con su propia institución, de tal manera que tengamos la oportunidad de medir qué tanto se está trabajando fuera de la propia institución, situaciones que están relacionadas con la violencia. Por ejemplo, ese sería un primer consejo. Para el caso de el tema del suicidio, algo que no, en lo que no hemos generado política pública, me parece a nivel mundial, pero de manera particular en México, es trabajar con la ideación suicida. Y antes de la ideación suicida, el sentido de vida. Esto es súper importante porque las personas que regularmente tienen ideación suicida, tienen un intento suicida o inclusive desafortunadamente logran el suicidio, son personas que durante mucho tiempo han perdido el sentido de la vida. Por eso, cuando las personas, sobre todo jóvenes, se suicidan, quienes son especialistas en el tema, hace muchos años nos han dicho que antes de que ese chico o esa chica intentara suicidarse y lo hubiera logrado, ya había dado una cantidad impresionante de mensajes. ¿Por qué los mexicanos o por qué los seres humanos no estamos equipados para detectar ese tipo de mensajes que se envían desde antes? Repito, tiene que ver con el sentido de vida. Y así es como también podemos nosotros reflejar todos los temas que se relacionan con la dependencia a personas o la dependencia a cierto tipo de consumo de alimentos o a cierto tipo de consumo de drogas y que esto tiene que ver con las adicciones. No es la adicción a la droga, me parece, como una conducta en lo que tenemos que trabajar. Es importante que trabajemos en el tema de la dependencia. Si nosotros entendemos qué significa violencia, si nosotros entendemos lo que significa sentido de vida y si nosotros entendemos lo que significa dependencia, probablemente el trabajo que hagamos en conjunto, creo, sea mejor.
Me parece perfecto, maestro. Yo creo que nos deja mucho la reflexión, ¿no? Desde dónde estamos preguntando y desde dónde deberíamos de, ¿no? Realmente como instituciones. Si alguien de pronto, por ejemplo, pregunta, ¿cómo le hago para evitar la violencia en mi institución? No hay una respuesta única, porque él o ella son las personas que están constantemente viviendo este tipo de circunstancias. Por lo tanto, me parece, Lili, que la primera reflexión que tenemos que hacer para poder modificar las condiciones que se encuentran en nuestro entorno es hasta dónde estamos dispuestos nosotros a modificar lo personal. Yo lo que te podría decir es que antes de pensar en todo lo que podríamos hacer por sus instituciones, yo podría pensar en lo que podríamos hacer por cada una de las personas y con toda seguridad puedo asegurarles y garantizarles que este cambio, por muy mínimo que se haga de forma personal, claro que tiene un impacto en el exterior. Por eso cuando nosotros preguntamos los cómo, siempre mi sugerencia es que nos estamos pasando dos preguntas que son más importantes y que tienen que ver con lo que dije antes. Es la estrategia, la operación de la estrategia y la evaluación de la estrategia. Si yo quiero cambiar a alguien durante mucho tiempo y no lo he logrado, esto significa que la estrategia que estoy utilizando no me ha puesto a mí como la persona que más rápido debe de cambiar. Por lo tanto, lo que opero no es adecuado a lo que en su momento necesito. Por esta razón, me parece, en su momento compartimos diferentes ideaciones inadecuadas los seres humanos y lejos de, como tú bien decías, de planear la prevención de una forma mucho más efectiva, siempre estamos constantemente buscando resolver problemas, no preverlos. Aprenderemos a prever los problemas y después seguramente si en algún momento aparecen, tendremos también capacidades para poder resolverlos. Perfecto, muy bien. Sí, bueno, justamente eso, en Besalio siempre hemos buscado eso, cómo acercar herramientas a los clientes, a las instituciones y demás para prevenir. O sea, qué mejor, ¿no? De pronto nuestra cultura no es de prevención, entonces qué mejor poderlo hacer desde ahí. Entonces, creo que va a ser muy importante. Así que, pues muy gustosos de tenerlo el día de hoy, maestro, que nos pudiera Muchas dar gracias. este parte de su tiempo, ¿no? Y que pudiera compartir con nuestros seguidores en redes Con toda sobre seguridad. todos estos temas que han sido de verdad que muy importantes en este momento y que necesitamos justo esto, hacer un autoconocimiento de cómo estamos manejando nuestras instituciones, pero cómo estamos manejándonos también a cada uno de los individuos respecto a estos problemas. Totalmente de acuerdo, sí. Bueno, entonces, pues agradecerle. No sé si les quiera comentar algo más a todos los que Pues nos ven. Lili, nada más decirte que no fue la pandemia lo que nos generó los problemas que podemos revisar ahora, fue el encierro en casa, que era parte del protocolo. Y esto lo único que nos muestra, me parece de manera general, es la falta de recursos para aprender a manejarnos, no a manejar a los otros, sino a manejarnos nosotros mismos. Y con toda seguridad vamos a obtener una serie de estrategias que en su momento podemos utilizar para que en caso de que alguna situación de esta naturaleza vuelva a suceder, nosotros tengamos una preparación mayor. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias, maestro. Un gusto como Gracias. siempre, un abrazo, que esté muy bien y saludos a todos. Síganos en nuestras redes y seguimos en contacto. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias.